Capítulo 10, Sombras en las mazmorras, luz en la torre. La primera noche en Hogwarts fue un contraste cruel que ninguno de los dos había anticipado, un recordatorio silencioso y punzante de cómo incluso la magia más antigua y grandiosa podía ser indiferente al dolor humano que latía bajo sus muros antiguos y encantados, como si el castillo mismo, con su historia milenaria de hechizos y secretos, priorizara la tradición sobre los corazones que albergaba. Harriet yacía despierta en su cama de la Torre Gryffindor, envuelta en el calor reconfortante de las cortinas rojas que colgaban pesadas y suaves como un abrazo protector, amortiguando el mundo exterior. El aire olía a madera quemada y a cera de vela recién apagada, un aroma hogareño que se mezclaba con el leve dulzor de las sábanas limpias y planchadas. El crepitar suave de la chimenea proyectaba sombras danzantes en el techo abovedado, dibujando formas efímeras que parecían leones rugiendo en silencio o escobas volando en la penumbra dorada. El dormitorio circular estaba en calma relativa. Lavender y Parvati habían dejado de cuchichear hacía rato, sus voces ahora solo un eco lejano y somnoliento que se desvanecía en la noche. Hermione dormía profundamente con un libro de historia de la magia abierto sobre el pecho, el papel crujiendo ligeramente con cada respiración profunda y regular, su cabello castaño extendido sobre la almohada como una corona desordenada. Desde la sala de chicos adyacente llegaba el ronquido rítmico y familiar de Ron, un sonido que habría sido cómico en otro contexto, pero que ahora solo acentuaba la soledad que Harriet sentía en lo más profundo, como si cada ronquido fuera un recordatorio de que los demás podían descansar mientras ella no. Todo parecía perfecto al fin. Un hogar encontrado después de años de armarios bajo escaleras, de insultos susurrados por los Dursley y miradas de desprecio que la hacían sentir invisible e insignificante. Pero el vacío era real, un peso frío y pesado en el pecho que le dificultaba respirar con normalidad, como si una mano invisible le apretara el corazón con dedos helados. Se giró hacia la ventana alta y arqueada, desde donde se veía el lago negro plateado bajo la luna llena, que bañaba todo en un brillo etéreo y melancólico, reflejando estrellas como diamantes flotantes sobre la superficie lisa y oscura que ondulaba ligeramente con la brisa nocturna. El viento hacía susurrar las cortinas con un sonido suave y constante, y el frío del vidrio se filtraba ligeramente cuando apoyó la frente en él, empañándolo con su aliento cálido. Tocó el collar de amatista verde que colgaba de su cuello, la piedra aún tibia por el calor de su piel, su superficie suave y pulida recordándole el momento exacto en el tren cuando Naruto se lo dio con manos temblorosas y voz ronca por la emoción contenida, el tacto de sus dedos aún vivo en su memoria. Está aquí, en el mismo castillo, pero tan lejos, como si un abismo invisible nos separara. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, cálida contra la piel fría de la noche, salada en los labios cuando la lamió sin pensar, dejando un sabor amargo que le recordaba la lluvia del orfanato. Recordó el abrazo en el tren con detalle vívido. El temblor sincronizado de sus cuerpos bajo el traqueteo del vagón, el olor a lluvia vieja y la banda del orfanato aún impregnado en su ropa, la voz de Naruto quebrada susurrando "Nunca te dejaré sola otra vez", un gesto que le había dado fuerza en ese momento y ahora le dolía por la distancia impuesta. Juntos siempre. Lo prometimos bajo esa tormenta que nos separó, y lo cumpliremos aquí, aunque el castillo intente dividirnos con sus paredes encantadas y sus escaleras caprichosas que se mueven como serpientes vivas. A kilómetros de distancia en el castillo, apenas unos pisos abajo, pero separados por muros antiguos de piedra encantada que absorbían el sonido y escaleras que se movían como serpientes caprichosas que parecían conspirar contra ellos, Naruto estaba despierto en su cama de las mazmorras Slytherin. El aire era frío y húmedo como el interior de una cueva submarina, con un olor a piedra mojada, sal y lago que se filtraba por las ventanas altas y arqueadas, trayendo consigo el sonido lejano y constante del agua lamiendo las rocas exteriores como un susurro eterno y inquietante.
El reflejo verde del lago danzaba en el techo abovedado como ojos vigilantes e inquietos, proyectando patrones ondulantes que parecían moverse con vida propia y observar cada movimiento, cada respiración. El dormitorio era elegante pero gélido. Cortinas verde plata que susurraban con la brisa subterránea fría y húmeda, camas con dosel de serpientes talladas en madera oscura que parecían enroscarse en sueños inquietos, silencio roto solo por algún susurro lejano de compañeros que no se acercaban a él y el goteo ocasional de agua en algún rincón oscuro y olvidado que hacía eco como un reloj lento e inexorable. Tocó el medallón que colgaba bajo su pijama, el metal frío contra su piel al principio, pero respondiendo con un leve calor interno, como si su fuego despertara al contacto y le recordara quién era más allá de las etiquetas que le ponían. Elegí la luz hace mucho tiempo, desde que prometí proteger a Harriet en ese orfanato gris y frío, pero ahora me siento más lejos de ella que nunca, atrapado en esta oscuridad que no pedí ni quiero. Miró hacia la ventana, la misma luna que Harriet contemplaba desde arriba, su brillo plateado filtrándose a través del vidrio empañado y dejando un rastro frío en el suelo de piedra que crujía bajo cualquier movimiento. ¿Estará mirando las estrellas también, preguntándose si estoy bien? ¿Tocará el collar que le di, sintiendo el mismo vacío que yo, como si faltara una parte esencial de nosotros? El recuerdo del abrazo en el tren le apretó la garganta como una garra invisible, el temblor de sus cuerpos, el olor a lavanda del orfanato en su ropa, la voz de Harriet ahogada por lágrimas. Pensé que te perdí para siempre. No importa la casa. No importa lo que diga el sombrero. Te encontraré, Harriet. Siempre, aunque tenga que romper estas paredes con mis propias manos. Al día siguiente, el gran comedor bullía de vida bajo el techo encantado que mostraba un cielo azul despejado con nubes blancas flotando perezosas, el sol filtrándose en rayos cálidos que iluminaban las mesas largas. El aroma a tostadas calientes crujientes, huevos revueltos cremosos y bacon chisporroteante llenaba el espacio, mezclado con el dulzor de mermelada de fresa fresca y té recién hecho que humeaba en tazas de porcelana fina, el tintineo de cubiertos y platos creando una sinfonía matutina. Harriet entró con Ron y Hermione, el suelo de piedra resonando bajo sus pasos apresurados, y el bullicio de voces animadas envolviéndolos, buscando a Naruto con la mirada entre el murmullo animado de estudiantes que charlaban con risas y tintineo de cubiertos que llenaban el aire de energía. Lo encontró al fondo de la mesa verde, hablando en voz baja con Daphne Greengrass. Sus ojos se cruzaron al instante. Una sonrisa breve, pero cargada de todo lo que no podían decirse en voz alta, promesas renovadas, anhelos contenidos, fuerza compartida que trascendía mesas y casas. Harriet sintió que el corazón le daba un vuelco fuerte y tocó el collar discretamente, sintiendo su calidez como un puente invisible que atravesaba mesas y prejuicios, el tacto de la amatista suave contra sus dedos recordándole el regalo de cumpleaños atrasado. Ron, al verlo, frunció el ceño con disgusto evidente, el aroma a bacon aún en su aliento matutino mientras masticaba. Ya tiene amiga Slytherin. Rápido, ¿eh? Esa Greengrass siempre parece tan fría y calculadora, con esa mirada que parece leerte el alma. Harriet respondió con voz suave pero firme, el sabor amargo del té matutino aún en la lengua y la determinación calentándole la garganta como una infusión fuerte. ¿No lo conoces, Ron? Es la persona más leal que he tenido nunca, la que me salvó cuando nadie más lo hizo. Y Daphne, parece la única que lo escucha de verdad allí, en una mesa que lo mira como si fuera un enemigo o una bomba a punto de explotar. Hermione añadió, curiosa y con tono razonable mientras untaba mermelada en su tostada crujiente con un sonido suave. Quizá no todos en Slytherin sean malos. El sombrero pone según lo que llevamos dentro, no según lo que somos por fuera o por rumores. Y Naruto parece diferente a Malfoy, más sincero y controlado.
Ron resopló, pero no insistió, aunque su expresión seguía escéptica mientras atacaba su plato con apetito voraz, el crujido del bacon resonando. La primera clase del día fue pociones, en las mazmorras. El contraste fue inmediato y opresivo. El aire frío y húmedo calaba los huesos como dedos helados que se clavaban en la piel, las antorchas proyectaban sombras alargadas que parecían alargarse como dedos acusadores sobre las mesas de piedra fría, el olor a ingredientes extraños, hierbas secas amargas que picaban en la nariz, venenos burbujeantes con aroma acre y metálico que irritaban la garganta, humedad antigua que se pegaba a la ropa como niebla pegajosa, impregnaba todo como un velo invisible que hacía difícil respirar con libertad. Las mesas de piedra estaban cubiertas de calderos negros pesados que resonaban al tocarlos y frascos con etiquetas amarillentas y descoloridas que crujían al moverlos, el suelo de piedra irregular hacía eco de cada paso como un juicio constante que retumbaba, y las ventanas altas dejaban entrar solo un resplandor verde del lago subterráneo, dando a la sala un tono espectral que hacía tiritar a más de uno y recordaba las mazmorras como prisiones mágicas llenas de secretos oscuros y ecos olvidados. Los alumnos entraron en silencio tenso, Gryffindor y Slytherin mezclados en mesas dobles por orden de Snape, el roce de capas contra piedra y el susurro de libros creando un murmullo nervioso que se extendía como humo. Harriet se sentó con Ron, Hermione al lado ajustando sus notas con pluma que rasgaba el pergamino, Neville temblando en la mesa de al lado con Dean y Seamus que intentaban animarlo con bromas bajas y palmadas en la espalda. Naruto entró con los Slytherin, Daphne un paso detrás con expresión serena y cabello liso brillando bajo la luz verde, Malfoy y sus matones delante con sonrisas smug y pasos arrogantes que resonaban con eco. Snape irrumpió como una sombra viviente, capa negra ondeando dramáticamente con un susurro de tela pesada que cortaba el aire, voz sedosa y cortante que helaba el aire más que el frío de las mazmorras, fiel a su entrada legendaria. Aquí no habrá movimientos tontos de varita ni incantaciones absurdas. Muchos de ustedes apenas creerán que esto es magia. No espero que realmente aprecien la belleza de este arte sutil, la ciencia exacta de la preparación de pociones, donde la mente y los sentidos se funden en una danza precisa. Sin embargo, para aquellos pocos que posean la predisposición, yo puedo enseñarles a embotellar la fama, elaborar la gloria, e incluso detener la muerte. Pero habrá poco movimiento de varita aquí, muchos de ustedes apenas creerán que esto es magia. Snape paseó entre mesas con paso lento y deliberado, ojos negros escrutando como si pudiera ver a través de las máscaras de los alumnos y leer sus miedos más profundos en cada gesto nervioso. Se detuvo frente a Neville, que temblaba visiblemente con manos sudorosas que dejaban marcas húmedas en la mesa de piedra fría. Longbottom, esperemos que no derrita otro caldero al primer intento, o tendremos que limpiar sus restos del techo otra vez con magia que usted no domina. Neville se sonrojó hasta las orejas, murmurando con voz quebrada y apenas audible sobre el silencio opresivo. Lo intentaré, profesor, lo prometo, de verdad. Snape resopló despectivo con un sonido que resonó en la sala fría como un eco acusador y pasó a Naruto, mirada fija con reconocimiento frío, casi especulativo, como si viera un eco de su propio pasado turbio en los ojos rasgados del chico y evaluara si sería aliado o amenaza en el futuro. Grindelwald y Petrov, dijo con voz baja pero audible en el silencio tenso de la clase, deteniéndose frente a su mesa como si lo evaluara centímetro a centímetro con una intensidad que hacía el aire más pesado. Un apellido, interesante, cargado de historia oscura que muchos aquí conocen de sobra y temen. Esperemos que haya aprendido control, a diferencia de su abuelo, que dejó un legado de caos y destrucción que aún ecoa en estos pasillos y en los libros prohibidos de la biblioteca. Algunos Slytherin rieron por lo bajo con nerviosismo que sonaba forzado en el silencio, Malfoy con sonrisa maliciosa que mostraba dientes blancos y perfectos.
Naruto mantuvo la mirada firme, sin bajar los ojos ni mostrar debilidad visible, pero Ariet vio el leve tensarse de su mandíbula, el disgusto sutil por ser reducido a un nombre que lo perseguía como una maldición heredada, el aire frío pareciendo más pesado alrededor de él como una capa adicional. Snape continuó, paseando lento entre mesas como un depredador en caza silenciosa, pero volvió a detenerse frente a Naruto, voz cortante y exigente como un latigazo que cortaba el aire con precisión. Dígame, señor Grindelwald Petrov, ¿cuál es el ingrediente principal que estabiliza una poción para curar forúnculos y evita que explote en una nube de humo que deje a su compañero cubierto de pústulas supurantes y oliendo a fracaso? Naruto respondió calmado, voz clara y precisa que resonaba en la sala fría, recordando lo leído en los libros del curso con detalle que demostraba horas de estudio nocturno en el orfanato bajo luz tenue y fría. Cuerno de unicornio pulverizado, profesor. Neutraliza la acidez de los colmillos de serpiente y estabiliza la mezcla para que no reaccione violentamente, evitando desastres que podrían dañar la poción o al pocionista con quemaduras o peor. Snape arqueó una ceja negra con lentitud deliberada, claramente esperando un error que no llegó, su expresión un matiz de sorpresa contenida que no ocultaba del todo, el silencio de la clase haciéndose más denso y pesado. Correcto. Y dígame, ¿por qué los colmillos de serpiente deben añadirse después del cuerno, y no antes? Sea preciso, o perderá los puntos que no ha ganado aún y demostrará que el linaje pesa más que el esfuerzo. Naruto, sin dudar un segundo, voz firme pero respetuosa, manteniendo contacto visual para mostrar que no se intimidaba por la presión que llenaba el aire como humo denso. Porque los colmillos liberan un ácido volátil que reaccionaría violentamente con la sangre de salamandra si se añadieran antes, causando una explosión incontrolable que podría dañar la poción y al pocionista con quemaduras ácidas graves. El cuerno crea una base alcalina que lo contiene y equilibra la poción de forma segura, permitiendo que los ingredientes posteriores se integren sin riesgo de volatilidad. Snape entrecerró los ojos negros con lentitud, pero asintió lento con un gesto que parecía casi aprobatorio, aunque su voz seguía fría y cortante como el acero helado de una espada. Exacto. 15 puntos para Slytherin. Parece que al menos uno de ustedes ha leído el libro antes de venir a hacer el ridículo y perder tiempo mío precioso. Malfoy frunció el ceño con envidia evidente que le arrugaba la frente pálida, algunos Gryffindor murmuraron impresionados por lo bajo con voces que resonaban en el silencio. Harriet sintió orgullo cálido inundarla como un fuego familiar que le quitaba el frío de las mazmorras, sonriendo desde su mesa con ojos que brillaban de emoción contenida y lágrimas que no llegaban a caer. Eso es, Naruto. Muéstrales quién eres de verdad, más allá del nombre, nunca. Ron murmuró a su lado, aún escéptico pero con tono menos hostil, el aliento oliendo a humo de su caldero fallido que aún se pegaba a su ropa. Suerte, supongo. O quizá Snape lo favorece por el linaje oscuro, quién sabe con él. Hermione, impresionada y con voz razonable mientras anotaba en su pergamino con pluma que rasgaba el papel con sonido seco. No, Ron. Lo sabía de verdad, y lo explicó perfecto, con detalles que ni yo recordaba al principio. Ni yo lo habría dicho tan claro sin repasar 3 veces el capítulo. La clase continuó con la preparación práctica, el aire llenándose de burbujeos suaves y aromas mixtos, dulce y puro del cuerno de unicornio pulverizado que dejaba un regusto terroso en la lengua, acre y metálico de los colmillos de serpiente que picaba en la nariz, terroso y viscoso de la sangre de salamandra que goteaba espesa y caliente al tocarla. Ron y Seamus lucharon con su caldero, que burbujeaba peligrosamente con humo verde que olía a quemado y picaba en los ojos como ácido. Ron, no añadas tanto cuerno de una vez, advirtió Hermione, voz urgente y olfateando el aire preocupada con nariz arrugada por el olor acre. Demasiado tarde.
El caldero explotó en una nube de humo verde espeso y ácido que picaba en los ojos y la garganta como fuego invisible, cubriendo a Seamus de hollín negro pegajoso que se adhería a la piel y salpicando mesas cercanas con gotas que siseaban al tocar la piedra fría, dejando marcas humeantes que olían a metal derretido. Snape se acercó furioso, voz siseante como una serpiente que resonaba en la sala. Idiotas incompetentes que no siguen instrucciones básicas. 0 puntos para Gryffindor. Limpien eso inmediatamente con trapos, sin magia, o serán 2 semanas de detención limpiando calderos oliendo a fracaso eterno y recordando su ineptitud cada noche. Neville, en la mesa contigua, derramó accidentalmente su poción con manos temblorosas que no paraban de sacudirse, causando un siseo ácido que corroía la mesa con olor a metal quemado y humo que irritaba los ojos y hacía toser. Snape suspiró exasperado, voz cortante que cortaba el aire con precisión. Longbottom, si no puede ni verter sin desastre catastrófico, ¿cómo espera sobrevivir aquí sin que su torpeza nos mate a todos? ¿O espera que su abuela lo salve con una carta perfumada y lágrimas sentimentales? Neville balbuceó disculpas, rojo como tomate hasta las orejas, voz quebrada y manos temblando aún más mientras intentaba limpiar el desastre con trapo que se deshacía al toque ácido. Lo siento mucho, profesor. No fue mi intención, de verdad, intenté medir pero me temblaban las manos. Snape lo ignoró con desdén absoluto y pasó a inspeccionar otras mesas con paso que resonaba en el suelo frío como sentencia final. Naruto y Daphne trabajaron en silencio eficiente y coordinado, su poción saliendo perfecta al primer intento, burbujeando suave y dorada con un aroma herbal sutil y reconfortante que contrastaba con el caos alrededor, como una isla de calma en tormenta de olores acres. Snape pasó, olfateando con nariz arrugada y expresión crítica inicial que se suavizó levemente al ver el resultado impecable y oler el equilibrio perfecto. Aceptable, Grindelwald. Y Grindelwald y Petrov, bien hecho, de nuevo. 5 puntos más para Slytherin. Parece que el control no es solo teoría para usted, sino práctica que pocos dominan tan pronto. Al final de la clase, mientras recogían con calderos enfriándose que emitían vapor frío y humo disipándose en el aire denso y cargado de olores mezclados que se pegaban a la ropa como una segunda piel, Snape pasó cerca de Naruto y dijo en voz baja solo para él, con tono que mezclaba advertencia y algo casi paternal, como si viera un reflejo de su propio conflicto interno en el chico y quisiera advertirle del camino que él mismo había recorrido con dolor. No deje que el apellido lo defina, señor Grindelwald Petrov. O sí, depende de usted y de las elecciones que haga aquí cada día. Controle ese fuego interno que lleva, o lo consumirá a usted y a quienes le importan, como ha consumido a tantos antes, con poder similar y ambición desmedida. Naruto asintió en silencio, pero sus ojos brillaron con determinación renovada, sintiendo el peso de las palabras como un desafío personal que le recordaba su ambición de romper el ciclo, el aire frío de las mazmorras pareciendo menos opresivo por un momento, como si su fuego interno respondiera al reconocimiento con un calor sutil que le recordaba su fuerza. Al salir al pasillo húmedo y frío, con el eco de pasos apresurados y voces aliviadas por terminar la clase resonando en las paredes que exudaban humedad, Harriet accidentalmente se cruzó con Naruto entre el flujo de alumnos que charlaban sobre la clase con risas nerviosas y quejas sobre Snape. Sus manos se rozaron un segundo, suficiente para transmitir calor y electricidad, un toque que parecía quemar la distancia impuesta y llenar el aire con una corriente invisible que hacía olvidar el frío por un instante. ¿Estás bien?, susurró ella, voz temblorosa por la emoción contenida de verlo de cerca después de la noche larga, el olor a pociones aún en su ropa, mezclándose con el suyo familiar que le recordaba el orfanato y le traía paz. Naruto sonrió, ojos rasgados suavizándose solo para ella, voz baja y cálida que contrastaba con el frío del pasillo y le llegaba directo al corazón. Mejor ahora que te veo. ¿Y tú?
Lo hiciste genial ahí dentro, manteniendo la calma con todo el caos alrededor. Siempre, cuando te veo, respondió ella, tocando el collar discretamente con una sonrisa que decía todo lo no verbalizado, el roce de sus dedos enviando una ola de calidez, que le quitaba el frío de las mazmorras. Se separaron rápido antes de que alguien notara, Ron mirando sospechoso desde atrás, murmurando Slytherins, con voz que aún llevaba el olor a humo de su caldero explotado, pero el breve contacto fue suficiente para cargar sus corazones el resto del día, como un recordatorio vivo de que la magia más fuerte no estaba en pociones o escobas, sino en ellos y en lo que habían construido juntos desde niños. En el almuerzo, Daphne se sentó de nuevo junto a Naruto, su presencia serena como un contraste bienvenido en la mesa verde que aún lo observaba con recelo distancia, el aroma a asados jugosos y pudings dulces llenando el aire cálido del comedor, el tintineo de cubiertos y risas creando un fondo vivo. Acierto tras acierto con Snape, dijo ella con sonrisa intrigada, voz suave y melodiosa que parecía diseñada para conversaciones íntimas incluso en medio del bullicio. No muchos primer año lo impresionan así. Ni siquiera Malfoy, y eso dice mucho de tu preparación y control. Naruto se encogió de hombros, pero con leve sonrisa que revelaba orgullo sutil mientras cortaba su asado con cuchillo que crujía contra el plato. Solo leí los libros varias veces, sintiendo el peso de cada página. Quería demostrar que puedo controlar lo que llevo dentro, no solo para mí, sino para no darles razón a los que esperan que falle por mi apellido y me miran como si fuera a explotar como un caldero mal hecho. Daphne, voz baja y casi compasiva, sin burla, solo observación honesta que mostraba su inteligencia aguda. Lealtad así es rara aquí. En Slytherin, la mayoría la usa como arma para avanzar. Tú la llevas como escudo para proteger algo más grande. Eso te hace diferente de verdad, y quizás un aliado inesperado en un lugar donde todos miden fuerzas. Naruto, voz más suave ahora, revelando una vulnerabilidad que solo había mostrado a Harriet antes, el aroma a comida caliente haciendo el momento más íntimo y real. Duele más de lo que esperaba esta separación. Anoche, fue la primera vez que dormí sin saber si ella estaba bien de verdad, sintiendo el frío de las mazmorras como si me recordara lo solo que estoy aquí. Pero sé que lo entiende. Siempre lo ha entendido, desde que éramos niños y el mundo nos miraba como rarezas que no encajaban. Daphne, sonriendo sutil pero con un brillo genuino en los ojos verdes que suavizaba su elegancia fría por un momento. Entonces ya estás cambiando como te ven, aunque sea poco a poco. Un paso a la vez. Pero dime, ¿fue por Snape, o por alguien en la mesa roja que no deja de mirarte con esa intensidad que parece cruzar el salón entero? Naruto miró a la mesa Gryffindor, encontrando los ojos de Harriet una vez más entre el bullicio. Sonrieron al unísono, breve pero profundo, como un secreto compartido que nadie más entendía. Un poco de ambos, admitió, voz baja y sincera. Pero sobre todo por ella. Es la razón por la que controlo el fuego, para no fallarle nunca, para ser digno de la lealtad que me dio cuando nadie más lo hizo. Daphne observó la interacción con expresión pensativa, sin juicio, solo comprensión calculada que le recordaba a Naruto que no estaba completamente solo. Potter, interesante. Gryffindor pura, según los rumores que corren como viento en los pasillos. Y tú aquí, en el lado opuesto. El castillo parece disfrutar separando lo que debería estar junto, pero quizás eso haga su conexión más fuerte. Naruto, asintiendo con respeto creciente, voz más abierta ahora con un toque de calidez inesperada que contrastaba con el frío de la mazmorra anterior. Quizás. Y quizás tú también entiendas eso, Daphne. Pareces observar todo como si ya hubieras visto separaciones similares. Daphne, riendo suave con sonido cristalino que cortaba el bullicio, ojos twinkling diversión. Observar es mi escudo. Y tú, quizás seas el primero que lo nota tan rápido.
La separación dolía como una herida abierta que no cerraba, pero la promesa ardía más fuerte, como un fuego que crecía con cada mirada robada. Capítulo 10, el cumpleaños olvidado y las primeras alas. Los días en Hogwarts transcurrían con la rapidez de un río encantado. Clases que se sucedían una tras otra, sin dar tiempo a asimilarlas del todo, pasillos que parecían cambiar de sitio solo para reírse de los novatos con sus giros inesperados, y sus retratos que murmuraban comentarios sarcásticos, al pasar con voces que resonaban como ecos antiguos, y un aire constante de magia nueva que hacía que cada mañana oliera a posibilidad fresca, a tinta recién abierta que dejaba un aroma metálico en el aire, a pergamino crujiente que susurraba al doblarlo y a la promesa sutil de algo extraordinario que podía suceder en cualquier momento, incluso en los instantes más cotidianos como un simple desayuno donde una mirada cruzada podía cambiar el curso del día entero o un pasillo vacío donde un susurro podía sellar una promesa que duraría años. El 10 de octubre amaneció gris y ventoso, con nubes bajas y densas que parecían rozar las torres más altas del castillo como dedos nebulosos y fríos, un viento otoñal que hacía crujir las hojas secas contra las ventanas altas con un sonido seco y repetitivo que parecía un susurro constante del otoño mismo, llenando el aire con un aroma a tierra húmeda recién removida, madera vieja que crujía bajo la presión del viento y lluvia lejana que se acercaba desde el lago negro como una promesa melancólica que tenía todo de nostalgia sutil y profunda, el lago mismo ondulando con olas pequeñas que chocaban contra las rocas de la orilla con un sonido rítmico y constante. Para la mayoría de los estudiantes, era un día común y corriente. Clases de historia de la magia con el profesor Vince dronando sobre revueltas duende en un tono monótono y fantasmal que inducía somnolencia profunda, el sonido de plumas rascando pergamino con rasguños irregulares y bostezos reprimidos llenando la sala fría y polvorienta, con el aire cargado de polvo antiguo que hacía estornudar a más de uno y dejaba un regusto seco en la garganta como si el pasado mismo se pegara a los pulmones y a la piel. Y herbología con la profesora Sprout en los invernaderos cálidos y húmedos, donde el olor a tierra fértil, abono rico y plantas exóticas impregnaba la ropa, y las manos se ensuciaban con tierra pegajosa y raíces que se retorcían como serpientes vivas al cortarlas con tijeras que chasqueaban metálicas, el vapor condensándose en las vidrieras y creando un ambiente casi tropical en medio del otoño escocés, con gotas de condensación resbalando por los cristales como lágrimas lentas y el sonido de agua goteando de hojas húmedas resonando suave y constante como un latido vegetal. Pero para Harriet, era diferente, un día marcado en su corazón desde que compartían fechas importantes como secretos preciosos en medio de la soledad gris del orfanato, cuando inventaban celebraciones con lo poco que tenían, una vela improvisada de cera robada que parpadeaba débil en la oscuridad, un dulce compartido a escondidas con sabor a azúcar prohibido que se pegaba a los dientes, promesas susurradas bajo las mantas para no ser oídos por los cuidadores estrictos que patrullaban los pasillos con pasos pesados y voces ásperas que resonaban en la noche como amenazas. Harriet se despertó temprano, antes de que el dormitorio Gryffindor se llenara de ruido habitual y las chicas comenzaran a charlar sobre clases o rumores del castillo con voces animadas y risas ahogadas que llenaban el aire de energía juvenil. El fuego de la chimenea se había apagado durante la noche, dejando un aroma leve a madera quemada y ceniza fría que se mezclaba con el dulzor de las sábanas limpias y planchadas, el tacto suave del algodón contra su piel aún cálido del sueño inquieto que había tenido, soñando con el orfanato y fechas olvidadas bajo la lluvia constante. Lavender y Parvati dormían profundamente, sus respiraciones regulares y el leve crujido de sus sábanas al moverse creando un ritmo tranquilo que contrastaba con el torbellino interno de Harriet. Hermione tenía un libro abierto sobre el pecho, como si hubiera caído rendida leyendo hasta altas horas, su cabello castaño extendido sobre la almohada como una corona desordenada y el papel del libro crujiendo ligeramente con cada inhalación profunda que hacía mover su pecho.
Desde la sala de chicos adyacente llegaba el ronquido rítmico y familiar de Ron, un sonido que habría sido cómico en otro contexto, pero que ahora solo acentuaba la soledad que Harriet sentía en lo más profundo, como si cada ronquido fuera un recordatorio de que los demás podían descansar mientras ella no podía dejar de pensar en Naruto y en cómo celebrar su día a pesar de todo, a pesar de las casas que los mantenían en lados opuestos del castillo con sus tradiciones antiguas y sus prejuicios invisibles. Recordó la fecha al instante. El cumpleaños de Naruto. Cumple 12 hoy, y yo ni siquiera puedo abrazarlo o darle algo real, como en el orfanato cuando compartíamos migas de pastel y soñábamos con un futuro mejor donde nadie nos separara nunca, donde el mundo sería nuestro y volaríamos libres. Durante el desayuno, con el aroma a tostadas calientes crujientes, huevos revueltos cremosos y bacon chisporroteante llenando el gran comedor, el tintineo de cubiertos y el murmullo animado de estudiantes, creando una sinfonía matutina que contrastaba con su estado de ánimo introspectivo, escribió una nota rápida en un trozo de pergamino que sacó de su mochila, la pluma rasgando el papel con sonido seco y familiar que le recordaba las cartas que nunca enviaron en el orfanato, el aroma a tinta fresca llenando el aire alrededor como un velo invisible. Feliz cumpleaños, Naruto. Cumples 12 y sigues siendo mi persona favorita en el mundo entero. Aunque no pueda abrazarte hoy como quisiera, este pastelito es para ti, robado especialmente de la bandeja para que sepas que pienso en ti en cada momento. Recuerda que estás en mi corazón siempre, en cada clase, en cada mirada que cruzamos por los pasillos, en cada pensamiento que tengo. Juntos siempre, pase lo que pase, como prometimos bajo la lluvia que nos separó pero no nos rompió. Robó un pastelito de calabaza de la bandeja central, su superficie dorada y humeante aún caliente al tacto, el aroma dulce y especiado llenándole los sentidos mientras lo envolvía con cuidado en un trozo de servilleta limpia que olía a lavanda fresca del orfanato en su memoria, el tacto suave del papel contra sus dedos temblorosos por la emoción que le subía por la garganta como una ola cálida. Edwig ululó suave y comprensiva cuando le ató el paquete a la pata con un cordel delicado, la lechuza blanca batiendo alas con plumas, que brillaban bajo la luz filtrada de las ventanas altas del comedor, y despegó por una ventana abierta, desapareciendo en el cielo nublado con un aleteo silencioso que dejó a Harriet con el corazón acelerado por la esperanza de que llegara a tiempo y le sacara una sonrisa a Naruto en medio de su aislamiento, un gesto pequeño pero lleno de todo el amor que no podía expresar en voz alta, un gesto que le recordaba que su conexión era más fuerte que cualquier muro o regla del castillo. Naruto recibió el regalo en el pasillo camino a Transfiguración, el papel crujiendo suavemente en sus manos temblorosas por la emoción contenida, el aroma dulce y especiado del pastelito de calabaza llegando antes de abrirlo, evocando recuerdos del orfanato donde compartían dulces robados como tesoros preciados que les daban fuerza para otro día gris y frío, el sabor dulce pegándose a los dedos y a la lengua como un lujo raro que hacía que el mundo pareciera un poco menos hostil. Leyó la nota 2 veces, 3 veces, las palabras de Harriet calando hondo en su pecho como un bálsamo cálido contra el frío del pasillo de piedra húmeda y resonante, cada letra un recordatorio de que alguien lo veía de verdad, más allá de las etiquetas y los prejuicios que lo rodeaban como una niebla constante. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, ojos rasgados brillando con una mezcla de alegría y nostalgia que le apretaba la garganta como una garra suave pero firme, el calor de la emoción subiendo por su cuello y haciendo que sus mejillas se calentaran levemente en el aire frío. Tocó el medallón bajo la camisa, sintiendo el calor familiar de su fuego interno responder como un pulso vivo, como si el objeto reconociera la conexión y se encendiera con la misma emoción que le inundaba, el metal calentándose contra su piel como una promesa tangible y viva que le recordaba que no estaba solo del todo. Ella lo recordó, siempre lo hace, incluso cuando el mundo olvida o juzga por nombres que no elegí, por un legado que no quiero cargar solo.
En Slytherin, nadie sabía la fecha ni le importaba. El linaje Grindelwald aún generaba recelo constante, y los compañeros como Malfoy lo miraban con desconfianza abierta, susurrando cuando pasaba por los pasillos verdes y plateados con pasos que resonaban como juicios silenciosos y miradas que pesaban como cadenas invisibles que se clavaban en la espalda. Daphne Greengrass, que caminaba detrás de él hacia la clase, notó la expresión diferente en su rostro, una suavidad que contrastaba con la reserva habitual que llevaba como armadura diaria contra los prejuicios y las expectativas que lo rodeaban. ¿Buenas noticias?, preguntó en voz baja mientras entraban en la clase de McGonagall, donde el aire olía a tinta fresca, madera pulida y un leve chisporroteo mágico de varitas practicando, el sonido de plumas rascando pergamino y sillas crujiendo llenando la sala mientras los alumnos se acomodaban en bancos de madera antigua que gemían bajo el peso y el movimiento, el aroma a polvo y magia vieja mezclándose con el de los libros abiertos que susurraban al pasar páginas. Naruto dudó un segundo, pero la curiosidad genuina y no intrusiva de Daphne le hizo responder bajo, la voz apenas audible sobre el murmullo de la clase que se acomodaba con sillas crujiendo y libros abriéndose con páginas que susurraban al pasar. Cumplo años hoy. 12. Daphne arqueó una ceja con elegancia natural, sorprendida pero con una sonrisa sutil que suavizaba su expresión serena y le daba un toque de calidez inesperada que contrastaba con la frialdad habitual de Slytherin y sus pasillos húmedos y fríos que parecían absorber la luz. Feliz cumpleaños, entonces. No muchos lo celebran aquí abajo con gran alboroto o fiestas, pero debería ser diferente, algo especial que marque el año nuevo y te recuerde que hay gente que ve más allá de los rumores. Alguien más lo sabe, alguien que importe de verdad y haga que valga la pena el día, incluso en un lugar como este donde las tradiciones pesan tanto. Naruto miró hacia la ventana, el viento haciendo crujir las vidrieras antiguas y trayendo aroma a lluvia inminente que se filtraba por las rendijas como un susurro fresco y húmedo que le recordaba la lluvia del orfanato y los días en que Harriet y él se escondían bajo el mismo paraguas roto. Una persona. La más importante. Me envió algo, me recuerda que no estoy tan solo como parece a veces en estos pasillos fríos y llenos de miradas que juzgan sin conocer. Daphne sonrió más abiertamente, voz compasiva pero no paternalista, inclinándose ligeramente para que solo él oyera sobre el ruido creciente de la clase que se acomodaba con sillas crujiendo y libros abriéndose con páginas que susurraban al pasar. Entonces no estás tan solo como crees. Si quieres hablar de eso, o de cómo manejar los rumores que corren por los pasillos sobre tu apellido como si fueran verdad absoluta y no solo miedo disfrazado de superioridad, estoy aquí. No todos en esta casa juzgamos solo por linajes, algunos preferimos ver acciones y intenciones reales, lo que uno elige ser día a día, elección a elección, incluso cuando cuesta y duele. La amistad naciente con Daphne le dio un ancla inesperada en Slytherin, un hilo de calidez en el frío constante de la casa que le permitía respirar un poco más libre y sentir que quizás no todo estaba perdido allí abajo, que había personas que veían más allá de la superficie y las etiquetas, personas como ella que ofrecían una mano sin pedir nada a cambio inmediato, un apoyo sutil que le hacía el día menos pesado y le daba esperanza para los que vendrían. Pero el día pesó con una soledad que se acumulaba como las nubes grises afuera, una melancolía que le hacía apretar el medallón con más fuerza en momentos de silencio entre clases, el metal calentándose con su fuego interno como respuesta a la emoción contenida, un pulso que le recordaba su poder y su propósito propio en medio de todo. En el almuerzo, con el aroma a sopa caliente de calabaza cremosa y pan fresco recién horneado llenando el gran comedor, el tintineo de cubiertos y risas creando un fondo vivo y animado que contrastaba con su estado de ánimo introspectivo y agradecido por el gesto de Harriet. Harriet lo vio desde la mesa Gryffindor, y sus ojos se cruzaron con una sonrisa que decía: lo recuerdo todo, cada detalle de ti, cada promesa que hicimos.
Ron, notando la mirada prolongada, frunció el ceño con disgusto evidente, el aroma a bacon aún en su aliento mientras masticaba con apetito voraz que no ocultaba su irritación creciente y ese nudo extraño que sentía al ver a Harriet tan pendiente de alguien de la casa rival, como si algo le picara por dentro sin que supiera nombrarlo. Otra vez miradas con el Slytherin. No me gusta nada, Harriet. Es de esa casa, todos iguales, ambiciosos y fríos, con planes que no cuentan a nadie y miradas que esconden algo oscuro y calculado que no me da buena espina. Harriet respondió con voz suave pero firme, el sabor amargo del té matutino aún en la lengua y la determinación calentándole la garganta como una infusión fuerte que le daba valor para defender lo que más importaba en su vida, la conexión que la mantenía en pie en medio del caos del castillo y las clases que la abrumaban. ¿No lo conoces, Ron? Es la persona más leal que he tenido nunca, la que me salvó cuando nadie más lo hizo, la que compartió conmigo los días más duros del orfanato y me dio esperanza cuando no tenía ninguna, cuando el mundo parecía gris y eterno y sin salida. Y Daphne, parece la única que lo escucha de verdad allí, en una mesa que lo mira como si fuera un enemigo o una bomba a punto de explotar por su apellido, por un pasado que no eligió y que no quiere repetir. Hermione añadió, curiosa y con tono razonable mientras untaba mantequilla en su pan crujiente con un sonido suave y satisfactorio que llenaba el momento de normalidad cotidiana, el aroma a mantequilla derretida mezclándose con el de la sopa caliente y creando un ambiente reconfortante. Quizá no todos en Slytherin sean malos. El sombrero pone según lo que llevamos dentro, no según lo que somos por fuera o por rumores que corren como fuego salvaje por los pasillos y se distorsionan con cada boca que los repite hasta convertirse en algo irreconocible. Y Naruto parece, diferente a Malfoy, más sincero y controlado, como si tuviera un propósito propio que no es dañar a nadie, sino proteger algo importante para él, algo que lo hace humano y accesible, no un monstruo como algunos dicen. Ron resopló con fuerza, pero no insistió del todo, aunque su expresión seguía escéptica mientras atacaba su plato con apetito voraz, el crujido del bacon resonando en su boca y el sabor salado distrayéndolo momentáneamente de ese nudo extraño que sentía al ver a Hermione defender al Slytherin con una pasión que no entendía del todo, un sentimiento confuso que le picaba por dentro como algo nuevo y molesto que no sabía nombrar, pero que le hacía apretar los puños bajo la mesa con fuerza contenida y mirar a otro lado para no ver la sonrisa de Hermione. Después de clases, Naruto se dirigió a la biblioteca, el aroma a pergamino antiguo, tinta seca y polvo de libros viejos, envolviéndolo como un viejo amigo que lo acogía sin preguntas ni juicios, el silencio profundo roto solo por el crujido ocasional de páginas al pasar y el susurro lejano de estudiantes estudiando en mesas apartadas, la luz de las velas flotantes proyectando sombras suaves en las estanterías altas que se elevaban como torres de conocimiento infinito, el tacto del cuero viejo y el papel amarillento bajo sus dedos le daba una sensación de calma en medio del aislamiento que a veces le pesaba como una capa pesada e invisible que se pegaba a la piel y le hacía sentir observado incluso cuando estaba solo. Se sentó en una mesa apartada, rodeado de libros altos que crujían cuando los abría con cuidado, y sacó logros en encantamientos y defensas mágicas avanzadas, decidido a entender mejor su poder interno y crear algo que pudiera proteger a quienes amaba de verdad, algo que no dependiera de oscuridad sino de luz y voluntad pura, algo que reflejara su elección constante de ser diferente a lo que esperaban de él, a lo que el linaje Grindelwald imponía como destino inevitable y oscuro que lo acechaba en cada mirada de desconfianza. Quería crear algo propio, algo que combinara lo mejor de dos hechizos poderosos que había leído en secreto durante noches en el orfanato bajo luz tenue y fría, con el sonido de lluvia golpeando las ventanas como fondo constante y triste. El protego era sólido y confiable, un escudo invisible que desviaba hechizos con un movimiento de varita y una voluntad firme, creando una barrera que brillaba azul plateada al impacto con un zumbido bajo que vibraba en el aire y hacía sentir la magia en la piel como un cosquilleo.
pero era limitado. Bloqueaba, pero no eliminaba oscuridad profunda como dementores o maldiciones imperdonables que se filtraban con el tiempo y el cansancio del lanzador. El Expecto Patronum, por otro lado, convocaba un guardián de luz pura contra dementores y criaturas oscuras, pero era complejo, requería una memoria feliz poderosa que llenara el pecho de calidez, y no servía como protección constante, desapareciendo cuando la emoción se desvanecía o el cansancio llegaba como niebla disipándose al sol. Lo llamó Patrono Protego. La idea era infundir el hechizo en un objeto, inspirado en la idea de los horrocruxes oscuros que había leído en notas prohibidas escondidas en secciones restringidas de la biblioteca, pero usando voluntad pura y positiva en vez de fragmentar el alma de forma oscura e irreversible que destruía al lanzador. El objeto convocaría un animal espiritual, la forma del Patronus del lanzador, personal y única, nacida de la memoria más feliz, que le llenaba el pecho de luz y esperanza, que protegería al portador de forma permanente y activa, manifestándose cuando detectara amenaza real con un brillo plateado que iluminaba el área y dejaba un aroma a ozono fresco en el aire. Al recibir una maldición, el animal no la disiparía ni la repelería, simplemente la absorbería, comiéndola como si la devorara con boca abierta de luz plateada que brillaba intensa y pura, convirtiendo la energía oscura en luz que reforzaba su propia presencia y fuerza protectora, creciendo temporalmente más brillante y poderoso, como si se alimentara de la oscuridad para volverse más fuerte y duradero, la energía absorbida dejando un rastro de luz pura que disipaba cualquier residuo maligno con un brillo que iluminaba el área y dejaba un aroma a ozono fresco y limpio en el aire. El riesgo era alto y lo anotó con cuidado en pergamino que crujía bajo la pluma, letra temblorosa por la emoción de la idea que le hacía el pulso acelerarse y el corazón latir fuerte. La infusión requería voluntad absoluta y consciente del lanzador, un compromiso total de esencia que no podía ser tomado a la ligera ni sin preparación. Si se lanzaba con toda la esencia del lanzador, emoción máxima, como una memoria de Arliet en peligro mortal, que le rompía el corazón y le hacía sentir que el mundo se acababa, el alma podía ser arrastrada por el animal, absorbida parcialmente o totalmente, dejando al usuario vacío, en coma o peor, como si el guardián reclamara el combustible que lo mantenía vivo y eterno para siempre, un precio demasiado alto por protección. El hechizo duraría aproximadamente la vida del lanzador, usando su voluntad como combustible constante y consciente. Si se forzaba para protección extrema en momentos críticos de vida o muerte, consumía alma voluntariamente para mantener la barrera, un sacrificio que el lanzador debía aceptar con plena conciencia y sin arrepentimiento, sabiendo que podía acortar su vida o dejarlo como cáscara vacía sin esencia ni voluntad propia. Aún era teoría pura, un sueño escrito en pergamino que crujía al doblarlo, un conjunto de ideas que le llenaban la mente con excitación y temor, con la posibilidad de crear algo que cambiara su forma de proteger a quienes amaba. Naruto tomó notas detalladas durante horas largas. Runas antiguas para anclar voluntad sin fragmentar alma de forma oscura, fórmulas de flujo mágico para fusionar luz Patronus con absorción completa sin rechazo, movimientos de varita para infusión segura en objeto, pensaba en su medallón o algo para Arliet como el collar amatista que brillaba verde bajo la luz y parecía perfecto para algo así. La varita en su mano vibraba levemente cuando imaginaba el proceso completo, como si reconociera la intención y respondiera con un pulso de poder contenido que le hacía sentir que era posible, que su fuego interno podía actuar como catalizador perfecto sin desequilibrar la magia, convirtiendo el hechizo en algo único que reflejara su elección de luz pese al linaje oscuro que lo perseguía como una sombra constante que se extendía por los pasillos y las miradas. Hermione lo encontró allí tarde,
buscando un libro sobre Leviosa para perfeccionar su pronunciación y ayudar a Ron con su problema persistente de Leviosa en vez de Leviosa, el aroma a libros viejos y polvo llenando sus pulmones mientras caminaba entre estanterías altas que se elevaban como guardianes silenciosos y crujían levemente al pasar, el sonido de sus pasos amortiguado por el suelo alfombrado que absorbía el ruido y hacía que el lugar se sintiera como un santuario. Hola, Naruto, dijo con sonrisa amistosa y voz curiosa que resonaba suave en el silencio, sentándose frente a él con un crujido de silla que rompió el silencio cómodo. ¿Estudiando defensas avanzadas? Tus notas parecen complejas y originales, como si estuvieras inventando algo nuevo que nadie ha intentado antes. Naruto levantó la vista, sorprendido pero con sonrisa leve que iluminaba su rostro cansado por la concentración prolongada, el aroma a tinta fresca de su pluma aún en el aire alrededor como un velo invisible que marcaba su esfuerzo. Gracias. Intento crear algo nuevo. Un Patronus infundido en objeto que absorba maldiciones en vez de repelerlas o disiparlas. Lo llamo Patrono Protego. Hermione abrió ojos grandes, fascinada de verdad, inclinándose para ver las notas con interés genuino que hacía brillar sus ojos marrones y le daba un brillo de excitación intelectual que le recordaba a Naruto porque los libros eran refugio y compañía. Teórico, pero brillante en concepto. El Patronus necesita emoción pura y positiva, el Protego voluntad firme. Infundirlo en objeto como Horrocrux pero con voluntad pura, es revolucionario, y el riesgo de alma arrastrada o consumida como combustible consciente es alto, pero coherente con magia avanzada que exige sacrificio real. ¿Puedo ayudar con las fórmulas de flujo? Creo que una runa de anclaje nórdica antigua podría estabilizar la absorción sin sobrecarga. Compartieron ideas durante horas largas y productivas, el crujido de páginas al pasar y el susurro de plumas llenando el silencio cómodo y productivo de la biblioteca, la luz de las velas flotantes proyectando sombras suaves en sus rostros concentrados y creando un ambiente íntimo de colaboración que hacía que el tiempo volara sin notarlo, el aroma a tinta y pergamino mezclándose con el leve dulzor del pastelito que Naruto compartió con ella como gesto de gratitud, el sabor especiado llenándoles la boca mientras discutían runas y fórmulas con entusiasmo creciente que hacía que las horas se sintieran como minutos. Ron entró más tarde en busca de Hermione para el almuerzo tardío, vio la escena desde las estanterías altas y sintió ese nudo extraño de nuevo en el estómago, como si algo le picara por dentro, celos, quizás, o algo más que empezaba a brotar al verlos reír por una nota compartida sobre runas complejas y fórmulas que él no entendía del todo, un sentimiento confuso que le hacía fruncir el ceño y apretar los puños sin saber por qué. Hermione, ¿qué haces con el Slytherin? Preguntó bajo al acercarse, tono acusador y con voz que temblaba ligeramente por la confusión que no entendía del todo, el aroma a comida del comedor aún en su ropa, contrastando con el polvo de la biblioteca. Estudiamos, Ron. Naruto tiene ideas increíbles sobre defensas, y me está ayudando con Leviosa también, sus notas son claras y detalladas. Ron frunció el ceño más profundo, el nudo apretando como una piedra en el estómago. Cuidado. Es Slytherin. Linaje oscuro. No quiero que te pase nada por hablar tanto con él, o que te influya mal con sus ideas raras y peligrosas. Hermione suspiró, voz firme pero paciente mientras cerraba el libro con un tut suave que resonó en el silencio. Ron, no seas así. Solo hablamos de magia. No es malo, y sus ideas son brillantes, no peligrosas. Pero el comentario quedó flotando, sembrando la semilla de celos que crecería con el tiempo, un sentimiento confuso que Ron no sabía nombrar, pero que le hacía fruncir el ceño cada vez que veía a Hermione con Naruto, como si algo dentro de él protestara por la cercanía. Días después,
Paseando por la orilla del lago, viento fresco llevando aroma a agua salobre y hojas caídas crujiendo bajo los pies con sonido seco y satisfactorio, el sonido de olas lamiendo la orilla como un ritmo calmante y constante que invitaba a confidencias profundas y sinceras. Hermione y Naruto hablaron más sobre linaje y prejuicios, Daphne uniéndose una vez con perspectiva Slytherin que aportaba equilibrio y comentarios agudos que hacían reír con ironía suave. En pasillos, encuentros casuales con Harriet. Roces de manos que enviaban calor inmediato, sonrisas que decían todo sin palabras, susurros rápidos sobre el cumpleaños y la nota que le había llegado perfecta. La clase de vuelo llegó al final de octubre. Los terrenos de Hogwarts se extendían amplios y verdes bajo un cielo de finales de octubre claro y ventoso, el sol pálido filtrándose entre nubes dispersas que corrían rápidas impulsadas por la brisa constante. El rocío matutino aún brillaba sobre la hierba fresca y húmeda, haciendo que cada brizna reluciera como si estuviera cubierta de diminutos diamantes que reflejaban la luz en destellos intermitentes. El viento soplaba fuerte desde el lago Negro, trayendo un aroma intenso a tierra húmeda recién removida, agua fría y salobre, y hojas otoñales que se arremolinaban en el aire como pequeños remolinos dorados, rojizos y marrones, crujiendo al tocar el suelo con un sonido seco y constante que parecía acompañar cada paso de los alumnos reunidos. Madame Och esperaba en el centro del campo, alta y erguida como una estatua viviente, con su capa ondeando ligeramente al viento y el cabello corto gris plateado agitado por la brisa en mechones rebeldes. Sus ojos de halcón amarillo observaban a los primer año de Gryffindor y Slytherin alineados en dos filas paralelas frente a las escobas dispuestas cuidadosamente en la hierba, una para cada alumno, los mangos de madera pulida brillando bajo el sol y el rocío haciendo que la hierba se pegara ligeramente a los zapatos al pisarla. El silencio era tenso, roto solo por el silbido constante del viento que hacía ondear capas y capas, algún murmullo nervioso de los alumnos y el lejano graznido de un cuervo sobrevolando el bosque prohibido. Bien, dijo Madame Och con voz fuerte y clara que cortaba el aire como un silbido agudo y autoritario, haciendo que todos se enderezaran instintivamente y el viento pareciera callar por un momento. Pónganse al lado de su escoba. Vamos, rápido, no tenemos todo el día. Los alumnos obedecieron con pasos apresurados que crujían sobre la hierba húmeda, el rocío empapando ligeramente los bordes de las capas y dejando manchas oscuras en los zapatos. Harriet se colocó junto a la suya, sintiendo el frío del rocío subir por los tobillos y el mango de la escoba fresco al tacto incluso a distancia. Naruto, en la fila Slytherin opuesta, hizo lo mismo con naturalidad, su expresión calmada pero con un brillo de anticipación en los ojos rasgados que reflejaba la luz del sol. Ron, al lado de Harriet, murmuró algo sobre escobas traicioneras, mientras Hermione ajustaba su postura con precisión, como si estuviera en una clase teórica. Neville, pálido y sudando pese al viento frío, tartamudeaba en voz baja para sí mismo. Malfoy, en Slytherin, sonreía con superioridad, cruzado de brazos. Extiendan la mano derecha sobre la escoba, ordenó Och, su voz resonando en el terreno abierto y haciendo eco contra las torres lejanas, y digan arriba. Con firmeza. No susurren, no duden. La escoba obedece a la voluntad. Todos extendieron la mano al unísono, el viento haciendo ondear mangas y capas. Arriba. Gritaron con voces desiguales, algunas firmes, otras temblorosas. La mayoría de las escobas rodaron perezosamente por la hierba húmeda o se quedaron quietas, inertes. La de Harriet saltó obediente a su mano al primer intento, vibrando con energía contenida como si estuviera ansiosa por elevarse, el mango de madera pulida encajando perfecto en su palma con un calor sutil que le recorrió el brazo. La de Naruto hizo lo mismo en la fila opuesta, subiendo fluida y firme con un leve zumbido, como si reconociera su voluntad sin esfuerzo. Algunos Slytherin murmuraron impresionados por lo bajo.
En Gryffindor, Ron frunció el ceño al ver que su escoba solo temblaba débilmente en la hierba, y Hermione logró la suya al segundo intento con expresión satisfecha. Neville, nervioso y con la mano temblando visiblemente, tartamudeó. Arriba. Su escoba saltó con violencia inesperada, golpeándole la mano con fuerza antes de tirarlo al suelo con un tut sordo que levantó una pequeña nube de polvo y hierba húmeda, el sonido resonando en el aire abierto y haciendo que varios alumnos jadearan. Neville se levantó rojo como tomate hasta las orejas, frotándose la mano dolorida y mirando la escoba traicionera con ojos asustados, mientras algunos Slytherin reían por lo bajo con risitas maliciosas que el viento llevaba lejos. Madame Ox frunció el ceño con expresión severa, los ojos amarillos entrecerrados. Ninguno vuele hasta que yo lo diga, advirtió con tono autoritario que no admitía réplica, el viento haciendo ondear su capa como una bandera. Monten las escobas. Agarren firme, rodillas dobladas, codos relajados. Todos obedecieron, el cuero de los mangos frío al tacto por el rocío y la madera vibrando ligeramente bajo el peso como si estuviera viva y expectante. Harriet sintió la escoba vibrar bajo ella con energía contenida, lista para despegar. Naruto montó con naturalidad fluida, como si siempre hubiera pertenecido al aire, la escoba respondiendo a su equilibrio perfecto. Ron subió torpe, murmurando maldiciones. Hermione con precisión calculada. Neville con manos temblorosas que apenas agarraban el mango. Ox dio la señal para despegar unos centímetros del suelo, flotando estable. La mayoría lo logró, escobas temblando levemente en el viento fuerte. Neville, aún nervioso y pálido, subió demasiado rápido sin control. Su escoba zigzagueó incontrolable, el viento empujándolo hacia arriba como si jugar con él, el chico gritando con voz aguda mientras subía en espiral descontrolada. Baja, Longbottom. Controla la escoba. Gritó Och, voz cortante por la preocupación, corriendo con capa ondeando. Pero Neville perdió el control por completo. La escoba subió en espiral errática, chocando contra una torre lejana con un golpe seco que resonó como un trueno lejano. Neville cayó, el viento silbando alrededor mientras gritaba, aterrizando con un golpe seco y doloroso en la hierba que amortiguó parcialmente la caída. El brazo se dobló en ángulo extraño. Un crujido audible hizo jadear a todos los alumnos, el sonido nauseabundo resonando en el silencio repentino. Och corrió hacia él con pasos rápidos sobre la hierba. Brazo roto, definitivamente. Quédese quieto, Longbottom, no se mueva. Los demás, escobas al suelo inmediatamente. Quien vuele sin permiso antes de mi regreso, será expulsado antes de tocar tierra de nuevo. Mientras Och llevaba a Neville a la enfermería con brazo en cabestrillo improvisado, el chico gimiendo de dolor y pálido como fantasma, los alumnos quedaron solos en el terreno. Malfoy, con sonrisa maliciosa que mostraba dientes perfectos, recogió la recordadora caída de Neville del suelo, una bola de cristal pequeña y redonda, que brillaba débilmente con recuerdos dentro, rodando ligeramente en su mano. Mira lo que dejó el gordo llorón, rió Malfoy con voz aguda y burlona que el viento llevó a todos, lanzándola al aire y atrapándola con facilidad. ¿Quién la quiere? El Yorick Longbottom la necesita para recordar cómo no volar. Crabbe y Goyle rieron con risas graves y tontas, Pansy Parkinson soltando una carcajada chillona. En Gryffindor, Ron apretó puños. Dásela, Malfoy, dijo Harriet con voz firme y fría, ira subiendo por su pecho como fuego al ver la burla hacia Neville. Malfoy sonrió más amplio, ojos grises brillando con malicia pura. ¿Por qué no la atrapas tú, Potter? Si tanto te importa el inútil. Montó su escoba con gracia arrogante y voló alto, la recordadora en la mano, el viento haciendo ondear su capa verde como bandera de desafío. Harriet no lo pensó dos veces. Montó su escoba con determinación que le nacía del pecho, la madera vibrando ansiosa bajo sus manos, y despegó con fuerza que sorprendió incluso a ella misma.
el viento fuerte le azotó el cabello al instante, silbando en los oídos como una canción de libertad pura y salvaje, el aire fresco llenándole los pulmones con aroma a lago y tierra mientras subía rápido, la adrenalina corriendo por sus venas como fuego líquido que le hacía sentir invencible por primera vez. Malfoy lanzó la recordadora más alto, burlón y con risa que resonaba en el viento. Harriet viró con instinto natural que le salía del alma, el viento fuerte en el cabello y la cara como caricias frías y liberadoras, que le recordaban los sueños de escape de los Dursley y los vuelos imaginarios con Naruto en el orfanato bajo las estrellas inventadas. El lago brillaba abajo como un espejo gigante, el castillo se veía pequeño desde arriba, y el corazón le latía fuerte por la emoción pura de volar. Esquivó a Malfoy con maniobra elegante y precisa que le salió como si siempre hubiera sabido hacerlo, el aire rugiendo alrededor mientras bajaba en picado espectacular, el suelo acercándose rápido con hierba verde borrosa, el viento silbando en los oídos como un rugido triunfante. Extendió la mano en el último segundo y atrapó la recordadora justo antes de tocar tierra, subiendo triunfante con la bola roja apretada en la mano, el corazón latiendo fuerte por la victoria y la libertad que le llenaba el pecho de luz pura. Aplausos Gryffindor retumbaron en los terrenos como truenos de alegría. Ron gritó entusiasmado con voz ronca, saltando en el sitio. Hermione miró impresionada, boca abierta y ojos brillantes. Dean y Seamus vitorearon fuerte. Desde Slytherin, Naruto aplaudió con sonrisa amplia que iluminaba su rostro, orgullo brillando en sus ojos rasgados, como si hubiera sido él quien volara. McGonagall apareció corriendo desde el castillo, capa ondeando dramáticamente y expresión de sorpresa que rápidamente se volvió impresionada. Harriet Potter. Baja inmediatamente. Ordenó, pero su voz tenía un tono de admiración contenida. Harriet aterrizó suave, corazón aún acelerado y viento en el cabello. McGonagall la llevó a su oficina con paso rápido, la recordadora en la mano. Nunca, en todos mis años enseñando, vi a un primer año volar así, dijo con voz firme pero ojos brillando. Tienes instinto natural, Potter. Serás la buscadora de Gryffindor. Oliver Wood estará encantado. El equipo necesita a alguien con tu velocidad y precisión. Harriet atónita pero feliz, el viento aún en el cabello y la libertad resonando en el pecho como alas nuevas. Naruto, desde el terreno Slytherin, miró orgulloso, sonrisa amplia iluminando su rostro aunque el viento le despeinaba el cabello rubio, pensamiento cálido y lleno de emoción que le calentaba el pecho. Vuela como siempre soñamos, como si el cielo fuera suyo desde siempre, mi luz volando alto y libre. La conexión seguía fuerte, alas nuevas extendiéndose, promesa intacta pese a todo.